Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí, que siguen ávidamente los videos de la Asociación Literaria de Perú de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. En estos momentos tenemos la oportunidad de poder entrevistar a Juan Carlos Fernández. Él también es de España. Como les había comentado, que hemos empezado un ciclo de autores españoles. Y en esta oportunidad vamos a presentarlo y vamos a conversar acerca de muchas cosas, de su producción, de un libro en especial que parece casi profético para lo que estamos viviendo actualmente, y también pues de otra asociación interesante que es Area Pulp. En estos momentos me gustaría comentarles un poquito acerca de Juan Carlos. Bien, él es Juan Carlos Fernández Fernández, desde Barcelona, es un ávido consumidor de historias, se crió como tantos de su generación, con aquellas series de la sobremesa de los veranos y las películas de los sábados por la tarde, con novelas de aventuras y ciencia ficción, cómics, como Simoc, Zona 84, El Víbora, fan confeso de Star Wars, de los autores que crearon el universo de Vértigo de DC, entre otras cosas. Ahora, él comenta que, no siendo capaz de seguir adelante con los trabajos que quedaron a medias, decidió escribir una novela de ciencia ficción basada en varias ideas que le rondaban por la cabeza, titulada La chica de Venus, publicada originalmente en el 2008 en la plataforma digital BooBook. Poco después realizaría un curso de escritura creativa en el Aula de Escritores de Barcelona, gracias a la cual creó el blog Juan el Cuenta Historias en blogspot.com, desde donde publicaría historias como Después del Fin, que fue la segunda novela que publicó en Claudator, publicada en el sello editorial Damas de Sangre, de su amigo y asesor y compañero en varios markets, Julián Sánchez Caramazana, en la que crea un universo literario al que también pertenece Quien dijo miedo, que es una novela pronta a salir, aunque se puede leer de forma independiente. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. O bueno, en mi caso, buenas noches ya. Así es. Esa es la magia del internet. Bueno, Juan Carlos, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación a este ciclo de entrevistas. Como te comentaba y como todas las personas que nos siguen viernes a viernes conocen bien, estamos difundiendo lo que es la literatura de género, ¿no? Tan interesante y con tantos matices y con tantas expresiones. En estos momentos, pues, tenemos a Juan Carlos, que él es autor, como ya había mencionado, de Después del Fin. Es una novela, pues, que podría entrar en la categoría de literatura de advertencia, ¿no? Que últimamente está pululando bueno, en las librerías, en las ferias, ¿no? Vamos a intentar de definir un poquito esto de literatura de advertencia. Más que distopías, son novelas que nos cuentan cómo una situación muy real, como puede ser el cambio climático, la contaminación, o situaciones pues, que tenemos a la vuelta de la esquina, como la pandemia que estamos atravesando, llevan o empujan a la sociedad, a la humanidad, a extremos, pues sí, que podrían entrar en la distopía, o no necesariamente, pero pues que reflejan en una situación extrema que podríamos vivir, ¿no? Digamos que lo que estamos atravesando actualmente no es tanto una distopía, pues porque aún existe mucha gente que tiene, por ejemplo, internet, o que tiene, pues, ¿no? acceso a servicios básicos. Es decir, nos ha golpeado, nos ha trastocado, pero no estamos Sí, sí. viviendo, pues, en épocas Ah, como si vale. fuese, ¿no? Terminator debajo de la alcantarilla escapando de cyborgs, ¿no? Pero Después del Fin es una novela en la cual me gustaría dar paso a Juan Carlos para que nos explique, nos comente más acerca de su universo. Por favor, Juan. Bueno, después del fin empieza con un superviviente que ha estado años encerrados en una especie de refugio nuclear, aislado del resto del mundo, y cuando sale se encuentra con un mundo posapocalíptico, con mutantes y todo tipo de bichos. Huyendo de estos peligros, encuentra casi por casualidad una ciudad, se podría decir que casi utópica, pero que está bajo tierra, donde, bueno, donde hay gente normal y demás, pero hay, por circunstancias, él tiene que regresar un poco debe regresar a su refugio. Eh, Durante la aventura que le llevará, que emprenderá, no la emprenderá solo, la emprenderá con una serie de personajes
Y bueno, a medida que se vaya desarrollando la acción, se verán que hay cosas que no son exactamente lo que parecen. Básicamente, pues es eso. Eh, Más que, aunque han habido accidentes nucleares y cosas, pero todo el tema del cambio climático y demás, pues como bien dices, pues también ha tenido mucha relación con el estado del mundo, ¿no? Las élites han abandonado la Tierra, la cosa está bastante jodida, como decimos aquí. Claro. Ahora, es usual, ¿no? En estos mundos apocalípticos o post-apocalípticos en todo caso, ¿no? En esta oportunidad tú has decidido utilizar un personaje que ha vivido aislado y no ha vivido en carne propia los cambios que se han dado a nivel climático, a nivel incluso político, ¿no? A nivel social. Tienes este tipo de novelas, hay otras en las cuales, pues, por ejemplo, como La carretera de Cormac McCarthy, en la que sí la evolución del personaje se da durante la catástrofe y posterior a ella, ¿no? Ahora, lo cierto también hay un elemento que mencionas que también es usual, es de que logra encontrar un refugio, por así decirlo, o una ciudad que todavía permanece, ¿no? Y, y aquí entra mi pregunta, ¿no? Es usualmente cuando estas tramas se desenvuelven y el protagonista da con un extracto de la civilización que ha logrado erigirse sobre todo el desastre que queda alrededor, usualmente estas utopías se presentan como eso, ¿no? Es decir, como ciudades, pues, que tienen todo bien, pero que cuando el protagonista, que es alguien externo, convive el tiempo suficiente, se da cuenta que hay cosillas ahí que no están, ¿no? Que no están correctas, por así decirlo. No sé si Mm, esto pasa en tu novela o cómo lo has enfocado. Bueno, sí que hay un choque. Las cosas en esa civilización que no es perfecta, pero sí que se acerca, sí que han intentado desterrar un poquito los fallos y demás. Sin embargo, el protagonista pues está acostumbrado a una civilización, a la civilización que había antes de todo esto. Y entonces hay una especie de choque, ¿no? Con esa situación. Eh, una, y él, bueno, las normas de esta situación, como más o menos como ocurría en un mundo feliz y demás, pues él no las acepta. Aunque bueno, tiene sus diferencias. No acaba de ser una distopía, no es un lugar distópico. Bueno, es que no quiero avanzar mucho. Quiero que me gustaría que la gente se animara a adquirirla y que descubriera lo que hay detrás de todo esto. Por supuesto. En todo caso, por ejemplo, claro, en novelas como En un mundo feliz, por ejemplo, tenemos el tema del condicionamiento, ¿no? Es decir, la modificación de los embriones para crear esta sociedad. Extrapolando quizás al cine, que tenemos muchísimos ejemplos, a mi mente viene esta película Equilibrium con Christian Bale, en la que la civilización renuncia a la parte humana emocional, ¿no? A través de píldoras, para no tener sentimientos, para no tener emociones, y de esa forma, pues, haciendo un guiño a Fahrenheit, todo lo que es arte, todo lo que es literatura, todo esto es destruido, ¿no? Porque creen que las emociones causan o causaron la Tercera Guerra Mundial y no quieren que cause una cuarta, ¿no? Entonces, es interesante cómo diversas ciudades, ¿no? Civilizaciones post-apocalípticas, tratan de renunciar o condicionar a la naturaleza humana para, porque creen que ahí está la supervivencia, ¿no? La estabilidad. ¿Tú consideras que es necesario renunciar a cierto aspecto humano? Mm, No, bueno, en esta novela no renuncian a su aspecto humano, al contrario, ellos no tienen los medios para hacer las píldoras estas y demás, simplemente intentan crear un sistema distinto un sistema un poco diferente, ¿no? Un sistema más colaborativo en el que todo el mundo aporta, en el que todo el mundo trabaja
porque de lo que se trata es un poco de sobrevivir en esa especie de mundo, donde las cosas que estaban mal vistas en nuestra sociedad, pues igual en este nuevo mundo no están tan mal vistas porque piensan que era parte de lo que provocaba conflicto. No es que lo hayan desterrado, siguen sintiendo emociones humanas y demás, pero sí que intentan, para ellos es más una cuestión de supervivencia que otra cosa. Y no, ellos bastante tienen con cultivar lo que pueden bajo tierra y demás como para estar consumiendo drogas. Sí que alguna de tanto en tanto, alguna cosa se toman y demás, poquito para ponerse contentos, pero poca cosa más. Hay en plan sexual, hay otro tipo de libertad, hay otra... Ya te digo, intentan ver las cosas de modo diferente, de cómo se ve aquí. La moralidad y demás. Las religiones no están, o sea, las creencias no están prohibidas, pero las religiones casi que sí. El dogma, por Están, no decirlo. es, sí, bueno, no es que estén prohibidas, simplemente no es lo que ellos enseñan. No prefieren enseñar moral a la religión, ¿no? A la religión, que no sea algo que imponga un ser superior ni nada, son un poquito ateos, ¿no? Pasa un poco como al autor, me temo. Y bueno, es así. Entonces el personaje, cuando se metió el personaje este con el que abrimos la novela, cuando apenas era un niño, cuando se quedó aislado, y la sociedad que había cuando él se encerró, pues era ese tipo de sociedad. Él sí que se había criado en dogmas y en todo esto, y entonces hay cierto choque, ¿no? Entonces, sí que en un momento dado siente la necesidad de regresar a, la, a su refugio, pero no, bueno, hay una excusa, Ujú. hay, hay un par de excusas, pero no puedo decir cuáles Claro, son para no desvelarlo. por supuesto. Y en todo caso, pues, a una pregunta de construcción, ¿qué te llevó a escribir? O sea, porque obviamente la chica de Venus no tiene que ver nada con Después del Fin, ¿no? O sea, son ideas que nacieron diferentes y Relaciones Fatales igual. Entonces, ¿qué te llevó a escribir Después del Fin? Después del fin, yo creo que lo escribí a partir de una viñeta, una portada de un cómic, que es un cómic que luego la historia no tiene nada que ver con el cómic, no la he leído, pero sí que he leído la sinopsis, un día de estos la tengo, que es una deuda pendiente, y es un cómic ahora mismo no sé de dónde son los autores, son también de Sudamérica, o sea, eh, no me acuerdo de los nombres, me parece que el guionista era el Trillo. Bueno, si te digo el nombre del cómic seguro que lo sabes, El Eternauta. ¡Oh, claro! No sé si hay una viñeta muy famosa de ese cómic que se ve una especie de superviviente con una escopeta andando por una ciudad en ruinas. Pues un poquito a partir de ahí, yo desarrollé, a partir de esa viñeta, yo desarrollé una historia que en realidad iba a ser una historia de una página. Pero luego pensé, vamos a ver cómo continúa. Iba a Ujú. ser una historia así un poco de terror, posapocalíptico, de una sola página, pero luego lo continué y mira, me salió después del fin. No tenía ninguna esqueleta, más o menos hasta que no tuve la novela bastante avanzada, ni siquiera yo sabía cómo la iba a terminar hasta que ya tenía la novela avanzada. Y luego tuve que, un poquito, una vez terminada, la tuve que reescribir y demás para atar cabos y demás. Pero Claro.
un poquito ha sido por la improvisación. Entiendo, muy bien. Y ahora, digamos, en el tema pues después del fin que se tocan muchos tópicos, ¿no? De la literatura de advertencia, de la literatura distópica, esta situación actual que estamos viviendo, ¿no? Es decir, pues la pandemia, ¿no? Bueno, aquí hemos empezado el encierro en marzo, tengo entendido que más o menos así fue en España, pero ustedes ya están saliendo del mismo, acá no sabemos cuándo. Son historias pues muy, muy diversas, ¿no? Con lo que respecta a tu manuscrito, ¿qué paralelismos podríamos encontrar con lo que estamos viviendo actualmente? Bueno, paralelismo, quizás que, bueno, esta sociedad vive un poco aislada de la superficie, ¿no? Vive un poco como pasaba en La fuga de Logan y demás, aunque ya te digo que es un poco distinta. Eh, Paralelismos, es que, bueno, sí que hay una especie de enfermedad, la gente empieza a cambiar, empieza a mutar y demás, que es cuando, pero bueno, no creo que tenga mucho que ver con el virus este. Ojalá que no. No, 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 bueno, toquemos madera, no quisiera ser un autor profético, al menos con esta. Claro. Pues bien, ¿no? Me parece interesante. A mí siempre me ha gustado mucho este tipo de historias en las que después de que algo se ha terminado, ¿no? Que la sociedad se acabó, ya sea focalizada o a nivel mundial, pues no me gusta pensar que todo se ha extinguido, ¿no? Tiene que quedar algo, ¿no? Y ese algo se va a adaptar, ¿no? Es lo que hace la naturaleza. Eh, También, Dime. también si te digo un poco por qué viene la idea, es porque llevamos unos años que no paran de poner, bueno, yo creo que desde que era pequeño siempre le estaban poniendo ya una fecha de caducidad. Tal fecha se va a terminar el mundo. Llegaba tal fecha y seguíamos igual, un poco, ¿no? Y era un poco también jugar con esa idea, ¿no? La gente seguía con su vida, llegaba esa fecha y no pasaba nada, ¿no? Seguíamos... Eso es cierto, eso es cierto. Los audios de WhatsApp que considero que son pues a veces tóxicos a niveles, no sé, enfermizos, ¿no? Que escuchaba la vez pasada de un audio de un profeta o algo así que mencionaba que esta pandemia es una señal del fin del mundo, ¿no? Y en realidad pues como humanidad hemos pasado ¿cuántas? Como 10 si no más, ¿no? Sí. Y yo Entonces, creo que en el 18 hubo una pandemia también bastante fuerte, en el 1918 o así, mm, que era la el virus en esa ocasión se conoció precisamente como la gripe española. mañana, claro. Se conoció, pero no porque se hubiera desarrollado en España. O sea, fue una No. pandemia también mundial, pero como en el resto del mundo aquí fueron, a pesar de que estábamos en Europa, fuimos neutrales. O sea, en España fue neutral en la Primera Guerra Mundial y fue uno de los únicos países europeos así y demás que se llegó a hablar en los medios de esta pandemia. Por eso se conoció, es curioso, por eso se Ah, conoció como gripe española. claro, pero por eso me refiero, ¿no? O sea, pandemias han habido y van a haber, ¿no? Y decir que es el fin de todo, pues, no sé, creo que es un poco aventurado, ¿no? Ahora, entrando a otro punto interesante, como te mencionaba, ¿no? Que veo, pues, atrás tuyo el póster de Área Pulp, ¿no? Esta asociación que me comentabas, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de Área Pulp, de sus miembros, a qué se dedican, hacia dónde van? Bueno, Área Pulp, pues ahora estamos, poquito a poco, estamos avanzando. En principio, Área Pulp era el nombre para reunirnos todos los fans de ese tipo de literatura, de ese tipo de literatura popular y demás, los que estábamos intentando un poquito resucitar, al menos aquí en España y sobre todo en Cataluña, en, que es donde se realizó. Eh, Se juntaron, bueno, la idea partió de Marsa Maniego, que es la presidenta,
y de otro escritor de pulp que se llama Raúl Montes de Oca, que es canario. Y decidieron hacer pues un certamen, una quedada, así. Evidentemente muchos nos apuntamos, los que veíamos la oportunidad de demostrar lo que hacíamos, ¿no? Al menos yo lo vi como eso. Y bueno, yo me involucré bastante, hemos terminado haciendo una asociación de la que yo soy vocal. Mar es la presidenta, Julián es secretario. Y bueno, Raúl, por temas de distancia, es un poco el presidente honorífico, más que nada por temas de distancia y demás, ¿no? Porque, claro, la mayoría estamos aquí en Barcelona, pero bueno, la idea es dar a conocer a autores y demás, autores de este género. No importa, o sea, no es un sello editorial, con lo cual no importa si vienes de una editorial o de otra. Y bueno, el último market que hicimos, lo hicimos en diciembre, noviembre, diciembre fue. Que yo acabo de sacar el de relaciones. Y bueno, íbamos a sacar otro, precisamente, no sé si para marzo o así, iba a ser íbamos a sacar otro market y demás, que evidentemente se fue un poquito a la, a la mierda con todo esto, perdona la expresión. Pues sí, sí, Y bueno, estamos esperando a ver cuándo podemos hacer más marques. De momento, bueno, vamos promocionando autores, vamos haciendo lo que podemos. Mar es la que se ocupa la verdad es que es la que se ocupa de casi todo. Tenemos la revista, ella se ocupa, nosotros le enviamos material y ella se ocupa de maquetarlo y de ponerlo todo bonito y demás para enviarlo. Está gratuita en Lectu. Y bueno, es un poco eso, es darnos a conocer, dar a conocer a otros autores de literatura de género popular, sobre todo, y bueno, también dar a conocer a los viejos autores, ¿no? A los que lo iniciaron, a los que lo iniciaron esto, sobre todo en España, los viejos autores de bolsilibros y demás. No sé si ahora, has oído hablar dime. no sé si has oído hablar de los bolsilibros. Claro. Pues un poco también eso, homenajearlos un poquito y demás. Ahora, Juan, para tratar de esclarecerlo, ¿no? Porque a veces pasa que para los neófitos que entran a la literatura fantástica, a veces pues pueden confundir y no saben pues qué es pulp, qué no es pulp, qué es fantasía, qué es ciencia ficción, ¿no? Porque también pues son límites a veces un poco difusos. ¿Nos podrías dar una definición de lo que es pulp cuando alguien dice, yo quiero leer pulp, no quiero leer otra cosa, quiero nutrirme de lo pulp? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Bueno, es una literatura sencilla, pero muy ágil, muy rápida. Va a la acción, no se para mucho en los personajes, y va más un poquito a la acción, ¿no? En esto es literatura de género y a Ujú. veces también de mezcla de géneros. Es una literatura que surgió más o menos a principios del siglo pasado en Estados Unidos. No sé si sabrán más o menos. Ujú. Las revistas de Weird Tales y todo de ciencia ficción. Casi todos los autores que ahora se consideran clásicos, tanto de ciencia ficción como de literatura fantástica, empezaron haciendo pulp. El Robert Howard, pero Asimov también hacía sus cuentos de la Edad de Oro, también se pueden considerar completamente pulp. Eh, el Lovecraft, pero Ujú. luego también está el Raymond Chandler, que Claro. en las revistas de policíacas publicaba sus historias de detectives y
Bueno, era literatura de género. Cambiaron un poquito el concepto y bueno, en aquel entonces como que no había televisión, radio, sí, bueno, sí que habían seriales de radio y de cine, pero lo más barato y lo más asequible eran, como la gente ya tenía cierto nivel cultural que hasta entonces al que hasta entonces no había podido acceder, pues para que la gente no pensara mucho en lo mal que lo estaba pasando, había habido también una crisis por aquel entonces, la crisis del 29, más o menos. Para que no pensara mucho en sus problemas, decidieron sacar novelas y revistas, publicaciones muy baratas, muy de estos, con papel malo de pulpa. Se basaban un poco en autores como, se basaban un poquito en autores como Edgar Allan Poe y demás, en clásicos, pero los adaptaban un poquito más para la gente de la calle. Perfecto. Y bueno, el neopulp pues es gente que un poco intentamos resucitar este género, intentamos seguir escribiendo ese tipo de historias. Ese tipo de historias enclavadas a veces en un género, otras veces hacemos lo que son los weird, es una mezcla de géneros. Por ejemplo, Genial. la de relaciones fatales, como te digo, es un poquito una mezcla de géneros, ¿no? Y Julián en sus novelas también suele hacer una mezcla, te mezcla el terror, pero también te mezcla, mete mucha acción y mete artes marciales y de todo. Genial. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer poder conversar contigo, que nos comentes mucho acerca de tu obra, de lo que están haciendo en el Pulp también. Les comento pues que en la descripción del video pues van a estar los enlaces bien para los diversos libros que Juan tiene, como Después del Fin, Relaciones Fatales, La Chica de Venus y por cierto, gracias a Célebre Editorial también está Quien Dijo Miedo, en estos momentos en preventa. ¿Estoy con lo correcto? Sí, sí, sí. Bien, En entonces, preventa y espero que pronto lo pongan también en Amazon, o sea que estará un poquito más asequible para todo el que quiera, que es una historia de terror, enclavada en el mismo universo que Relaciones Fatales, pero ya es otra historia totalmente distinta. Esa es más de miedo. perfecto. Entonces, pues los invito a que revisen los enlaces, a que puedan adquirir los libros de Juan Carlos, que ya de por sí, pues, después del fin es una historia, al menos que a mí, que ya me ha atrapado y que ya también quiero leerla de inmediatamente. Así que eso sería gracias por esa intervención, Juan, de verdad, un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y pues eso, nos estamos viendo como cada viernes presentando nuevos autores. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, chao. Muchas gracias a ti.